Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Horacio Gasolín, soy fiscal, estoy a cargo de la UFES y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia de la Procuración General de la Nación. La idea de esta reunión es conversar acerca del cibercrimen, cómo se desarrolla, cuáles son sus principales características y principales desafíos. Para eso les voy a compartir ahora una presentación en la que voy a ir detallando algunas de estas cuestiones. Deberían estar viendo la primera diapo de la presentación. Así que iniciamos. Siempre cuando empezamos a hablar de las cuestiones relativas a los crímenes cibernéticos, tratamos de ingresar desde el contexto, ¿no? Y el contexto tiene que ver con Internet. Cualquier aproximación a los crímenes cibernéticos que no se haga desde la lógica de Internet puede llegar a tener, puede llegar a faltar la información muy importante para comprender adecuadamente un fenómeno muy cambiante, muy reciente y muy complejo. Internet tiene aproximadamente 3,5 billones de usuarios en línea, 8 de cada 10 personas usa una red social, se calcula que hay aproximadamente 3 trillones de dólares anuales de ganancia, no en lo que son operaciones lícitas de Internet, sino en las operaciones ilícitas. Hay quienes consideran que Internet, que los crímenes en Internet hoy representan el 1% del PBI mundial. Hay quienes consideran que los crímenes en Internet hoy representan más dinero que el narcotráfico fuera de Internet. Hay aproximadamente 80 millones de ataques automatizados por día y una empresa recibe aproximadamente 1.400, probablemente un poco más también, y es uno de los fenómenos de la delincuencia organizada que más rápido creció. Y esto es muy importante para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de cibercrimen, ¿no? La UNODC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, viene trabajando hace muchos años, de hecho hay un tratado sobre eso, relevando cuáles son los fenómenos de crimen organizado tradicional. Pero también, desde hace por lo menos 10 años, viene tratando de identificar cuáles son estos nuevos fenómenos de delincuencia organizada, los fenómenos emergentes. Entre ellos, además de, por ejemplo, del tráfico de seres humanos, el tráfico de migrantes, el tráfico de bienes culturales, empezó a identificar al cibercrimen como uno de esos fenómenos, que además, como ven en la diapositiva, es uno de los que más ha crecido en los últimos años. Esto nos permite entender que el cibercrimen no es conducido por aquellas figuras estereotipadas de los años 90, de gente todo el día con la computadora en un sótano, con una capucha, como usualmente vemos en los pósters de los congresos que se hacen en nuestro país y en otros países de la región, sino que tiene que ver más con mafias, con crimen organizado, que tienen un componente tecnológico de gente que tiene ciertas habilidades. Hoy ni siquiera hay que saber demasiado de programación ni tener demasiadas habilidades informáticas para cometer crímenes por Internet. Hay un montón de tutoriales, un montón de instructivos que permiten que las personas puedan cometer crímenes con muchísima facilidad. Así que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cibercrimen no hablamos de un delito de poca escala, de un delito boutique, de un delito para ricos, sino que estamos hablando de crimen organizado que afecta a muchísimas personas en nuestro país y en la región. Otra de las cosas que nos gusta abordar cuando empezamos a hablar del cibercrimen tiene que ver con qué es el cibercrimen, cómo podemos denominar al cibercrimen, cómo lo podemos caracterizar. Usualmente uno trata o tiende a identificar el cibercrimen con este fenómeno, ¿no? El ataque a los sistemas informáticos, lo que usualmente conocemos como computer crimes, y que actualmente también se lo suele llamar delitos ciberdependientes. Y estos van a ser todas las conductas que tengan por objetivo afectar a los sistemas informáticos. Entre ellos, y pensando en las categorías delictivas de nuestro país, las que están previstas ya en el Código Penal, nos vamos a encontrar con los accesos indebidos o sin permiso a un sistema informático, con la alteración, supresión o modificación de los datos informáticos almacenados,
o daño informático, con alguna variante adicional, agravada, para el caso de que se traten de bases de datos públicas, o para cuando se traten de empresas que brindan servicios públicos, tal como si fuese un tipo de daño agravado. Vamos a tener las interrupciones de comunicaciones y las interrupciones de servicio. Esos tipos penales, algunos que estaban presentes desde antes en nuestro Código Penal, y otros que fueron incorporados especialmente por la Ley 26388 del año 2008, que introdujo las principales reformas a nuestro Código Penal y que es llamada Ley de Delitos Informáticos, son lo que constituyen el universo de los computer crimes. Dentro de las principales modalidades nos vamos a encontrar con los bueno, por supuesto con los accesos indebidos, mal llamados hackeos, que es esta concepción de introducirse a un sistema informático de la misma forma que nos introducimos a un domicilio. Por eso el tipo de la violación de domicilio es tan parecido en la descripción y en los elementos objetivos del tipo. Entonces es introducirse sin permiso o excediendo el permiso que se ha dado a un sistema informático, pero sin realizar ninguna otra acción prohibida que la de ingresar. Sin embargo, ya cuando empezamos a hacer alteraciones de los datos, modificaciones de los datos, o hacer inaccesibles estos datos, nos vamos a encontrar con el daño informático. Y dentro de las opciones de hacer inaccesible esta información está, por ejemplo, el ransomware, esta conducta que está tan en los medios en los últimos meses, que es justamente la introducción de un programa informático, en realidad un malware, como se llama, ¿no? Porque es un programa malicioso, que tiende a cifrar el contenido de ese sistema informático y a pedir un rescate para su liberación, para la entrega de su clave. Por eso se habla de ransom de recompensa y ware de malware. Últimamente, esta modalidad de crimen viene acompañada además de la extracción de información sensible y de la filtración de esa información sensible si no se paga un rescate también por eso. Así que es un fenómeno bastante cambiante y bastante complejo y que genera muchísimo daño. También otra de las opciones más comunes son los ataques distribuidos de denegación de servicio o de DOS, caracterizados por la inyección de un tráfico en los sitios web o en los servidores superior al que esas plataformas pueden soportar, y lo que genera que estos sitios se saturen y que no puedan brindar su servicio. Imaginemos que todos queremos entrar a la página de un club a comprar entradas cuando hay un partido muy importante, y el club tiene contratado un servicio para X cantidad de tráfico y entra el doble del tráfico permitido. Bueno, es probable que la página se caiga o que ande muy lenta. Bueno, eso se puede simular usando computadoras, básicamente. Usualmente estas computadoras o dispositivos conectados a Internet están infectados con un malware que lo que permite al atacante es controlar todas esas computadoras, por eso se las llama botnet, red de robots, y se controla esas computadoras para que hagan la acción deseada, por ejemplo, ingresar en la página de ese club para simular la compra de una entrada. Así que las botnets están muy relacionadas con estos ataques distribuidos de denegación de servicio, y si bien hay muchas armas que permiten... Continuamos entonces. La segunda dimensión del cibercrimen, que tal vez es la que tradicionalmente estamos como más acostumbrados a escuchar, tiene que ver con la comisión de crímenes cibernéticos, de crímenes tradicionales a través de Internet. Esto usualmente se lo conoce como Computer Related Crimes, o últimamente también se lo conoce como crímenes ciberasistidos. Van a escuchar cualquiera de las dos terminologías. Y aquí vamos a encontrar todo el panorama de casos de delitos que
se cometen o se podían cometer fuera de Internet, y que con la aparición de Internet también se empezaron a cometer por esa vía. Algunos crímenes, por ejemplo las amenazas, no sufrieron demasiadas modificaciones, simplemente cambió el medio de comisión de los delitos. La gente antes se amenazaba o se sigue amenazando personalmente, después empezó a amenazarse por correspondencia epistolar, en algún momento cuando se podía hablar por teléfono se amenazaba por teléfono, de hecho hay un tipo agravado para las amenazas telefónicas, y después directamente empezó a amenazarse por plataformas basadas en Internet, el correo electrónico, la mensajería instantánea, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo que sigue habiendo es una voluntad de amenazarse, pero en diversas, por diversos medios, digamos. Después hay otros crímenes que se vieron facilitados y que incluso crecieron usando Internet. Por ejemplo, los fraudes. Tradicionalmente, esta idea de que el fraude se compone de 3 etapas: el ardid, el error y la disposición patrimonial, implicaba que el sujeto activo tenía que desplegar un ardid para que el sujeto pasivo caiga en engaño. La aparición de los sistemas automatizados, no necesariamente Internet, incluso desde mucho antes, por ejemplo los cajeros automáticos, las máquinas que tragaban monedas como en los teléfonos públicos, incluso aquellas pequeñas primeras computadoras que usaban cartones troquelados, empezaron a aparecer en la vida, y entonces las primeras preguntas que se hacían es si era posible engañar a esos sistemas automatizados. La respuesta original parecía que no, porque estos crímenes estaban pensados para engañar a una persona. Sin embargo, los desarrollos jurisprudenciales posteriores y las modificaciones legislativas permitieron romper con este esquema tradicional del fraude en el que se engañaba a una persona para poder permitirnos engañar a un sistema informático. Y de hecho, uno de los tipos penales que introduce la ley 26388 es el fraude por manipulación electrónica del artículo 173, inciso 16 del Código Penal. Así que los fraudes se modificaron mucho gracias a Internet, y además crecieron, porque la posibilidad de engañar a una persona en épocas pre-Internet estaba limitada por algunas cuestiones territoriales. Uno no podía engañar a personas que estaban fuera de su alcance físico, el estafador, por limitaciones también que tenían que ver con el tiempo. Una persona solamente podía engañar a las personas que lo podían escuchar, no podía engañar a personas que estaban durmiendo o a personas que estaban haciendo otras actividades. Y también cuestiones que tienen que ver con las propias aptitudes del autor del hecho. Si el autor del hecho no era ducho para disfrazarse, bueno, tal vez no hubiese podido cometer crímenes disfrazados. Sin embargo, Internet le permitió superar a las personas que se dedican a esto todas estas dificultades. Las organizaciones criminales que cometen fraude pueden contactarse con muchas personas al mismo tiempo usando, por ejemplo, redes sociales o correos electrónicos. Pueden contactarse de alguna manera con personas que no están presentes, porque envían un email y aunque la víctima esté durmiendo, luego en algún momento la va a poder contactar o en algún momento va a poder recibir su comunicación. Y además que el autor del hecho ahora puede hacerse pasar por quien quiere, y ninguna de esas dificultades que tenía para ser buen actor o impostar una voz o disfrazarse, incluso hacerse pasar por una persona más grande, más chica, de otra nacionalidad, que habla otro idioma, de otro sexo, todas esas cuestiones Internet las resolvió. Entonces eso les ha permitido a muchas más personas vincularse con los fraudes, ha permitido contactar a muchas más personas en muchos más lugares, y eso ha aumentado necesariamente la escala de los fraudes. También empezaron a aparecer algunos crímenes que uno no hubiese pensado en otro momento que podían existir. Por ejemplo, en el caso del grooming. El grooming, como tipo penal nuevo, que incluso se sanciona después, la 26388, en el año 2013,
recepta esta idea de que un adulto, ocultando su calidad o con cierto engaño, contacta a un niño, niña o adolescente con el objetivo de cometer algún delito contra su integridad sexual. Lo que se reprime es el contacto y se reprime ese engaño, ¿no?, del adulto haciéndose pasar por un niño. Imaginemos esta situación fuera de Internet, y coincidirán conmigo en que es bastante difícil que un adulto fuera de Internet, en la calle, por ejemplo, se pueda hacer pasar por un chico, por una chica. Pero en Internet es súper fácil que un adulto pueda asumir la identidad de alguien que tenga menos de 18 años, que tenga 10 años, 11 años, 9 años, 15 años, porque basta tomar una foto, hablar aniñadamente y es suficiente. Entonces, Internet permite que estas conductas se realicen con facilidad, y eso es un poco lo que ha generado que en muchos países y también en Argentina se empiece a sancionar este tipo de conductas como un adelantamiento de la punición, porque en realidad es un acto preparatorio de otro crimen, con la idea de tratar de evitar cualquier mínima, aunque sea mínima, afectación a los niños, niñas y adolescentes. Así que aquí aparece el grooming como una categoría nueva, que solamente se puede entender por medios telemáticos, y así lo dice nuestro Código Penal, algo que podía resultar sorprendente o imposible hace unos años y que ahora nos parece total y completamente habitual. Hay algunos otros delitos que pueden llegar a correr la misma suerte, su incorporación en el Código Penal, porque justamente tienen esta misma lógica de estar muy presentes en Internet y poco presentes fuera de Internet. Entre ellos, la usurpación de identidad, nuevamente, la idea de que alguien se pueda hacer pasar por otro y que pueda generar daños distintos del fraude, para el cual la usurpación de identidad está prevista como uno de los medios comisivos de la estafa del artículo 132 del Código Penal, y también un hecho muy doloroso, que es la difusión no autorizada de imágenes íntimas, muy presente últimamente en nuestro país y en la región, especialmente después del aislamiento que generó la pandemia del COVID, que es una modalidad delictiva que genera mucho daño y que no termina de encontrar una recepción adecuada dentro de nuestro Código Penal. Por supuesto que también aquí están presentes todo lo que puede llegar a ser la trata de seres humanos por Internet, la venta de estupefacientes por Internet, el lavado de dinero, el terrorismo por Internet, o sea, todo aquello que se pueda cometer por Internet va a estar dentro de esta categoría, y por eso les decía al principio que es la categoría más conocida, con la que más asociamos al cibercrimen, aunque no necesariamente esa afirmación es correcta. En tercer lugar, tenemos una dimensión un poco más pequeña, pero no por eso menos importante, que tiene que ver con la tecnología cada vez más presente en nuestras investigaciones. Hace unos años no, pero hoy no hay investigación que no involucre alguna pieza de evidencia digital, ya sea prueba documental, pero también prueba audiovisual, cámaras de seguridad, audios que se pueden haber mandado, documentos digitales que hoy se almacenan y que antes se almacenaban en papel, y por supuesto también no hay investigación hoy que no tenga algún teléfono involucrado, aunque la investigación sea por un crimen no cometido en Internet. Localizar al sospechoso de un homicidio por sus contactos, localizar a una víctima de un secuestro por la geolocalización de su teléfono, localizar un prófugo por la cuenta de red social o una cuenta de alguna plataforma de retail que le permita comprar alimentos, son ya medidas bastante comunes dentro de lo que es la investigación de crímenes. Así que ese es el panorama, eso es el gran fenómeno del cibercrimen del cual vamos a hablar en esta reunión. Y para empezar, vamos a hablar de la intervención, uno de los primeros problemas
con los que nos presentamos hablando de los desafíos en la investigación de estos crímenes. La primera pregunta que nos planteamos cuando hablamos de la dimensión de estos crímenes tiene que ver con la intervención, o como decimos a veces, ¿dónde están los casos? ¿No? Porque usualmente lo que notamos es que suele haber muy baja tasa o casi nula tasa de denuncia. La gente a veces no sabe que fue víctima de un crimen, si fue víctima de un crimen no sabe dónde denunciarlo, piensa que no es delito. Además, usualmente hay muy baja comunicación entre el sector público y el sector privado. El sector público, si bien tiene obligación de denunciar cualquier delito que se conozca en ejercicio de las funciones por parte del funcionario público, no tiene una comunicación tan eficiente con el sector privado, que muchas veces estos mismos crímenes no los denuncia, y eso hace que muchas maniobras muy importantes y que involucran muchos intereses, mucho dinero, muchos derechos, muchos datos personales, no son investigadas seriamente. Y además, en el medio, muy poca información para el ciudadano, ¿no? El ciudadano está, nosotros los usuarios de Internet, salimos a usar una herramienta muy buena, que nos permite comunicarnos, que nos permite comerciar, que nos permite aprender, que nos permite estudiar, que nos permite entretenernos, pero no tenemos muchos conocimientos acerca de cómo funciona adecuadamente esta herramienta, y por eso que muchas veces podemos ser víctimas de crímenes. Usualmente el ciudadano no tiene muchas herramientas para detectar cuáles son los riesgos, para saber cómo cuidarse, cómo incrementar sus niveles de seguridad en Internet, a diferencia de lo que nos puede pasar fuera de Internet, donde tenemos muchísima información disponible y además muchos años de experiencia. Así que eso es un problema. A veces nosotros desde nuestra oficina tratamos de mantener informada a la ciudadanía sobre algunos fenómenos delictivos que están vigentes, o algunos otros nuevos que empiezan a aparecer, o cómo remediar determinadas situaciones, cómo mejorar la seguridad de las víctimas. Igual hay muchos otros organismos estatales y privados que se unen a este esfuerzo, así que es un trabajo común y mancomunado, pero si quieren ver más material pueden consultar nuestra web, www.fiscales.gov.ar, o en Twitter, @fiscalesgobar, donde van a encontrar mucha de la información que usualmente estamos publicando. La segunda cuestión tiene que ver con la jurisdicción. Una vez que tenemos resuelto el tema de la falta de casos, o que empezamos a tener los casos, lo que empieza a pasar con los crímenes cibernéticos es que son diferentes a los casos a los cuales estamos acostumbrados a trabajar. Usualmente los casos estaban circunscriptos a una determinada jurisdicción, tenían la víctima, el imputado y la prueba en un mismo lugar, no teníamos problema con relación a determinar el juez competente, o si lo teníamos estaba resuelto de una forma mucho más sencilla. Y lo que empezó a pasar con los crímenes cibernéticos es que usualmente se presentan las víctimas, los imputados y la prueba en jurisdicciones diferentes. De hecho, esta clase que les estoy grabando está grabada por Zoom, y se va a guardar en los servidores de Zoom en la nube que están en Estados Unidos. Así que fíjense como una sencilla acción que implica grabar una clase, puede llegar a implicar tener evidencia o tener algo en un tercer país. Eso hoy, con el uso de las redes sociales y diversas plataformas, incluso financieras, genera lo mismo. Tenemos cada vez más información en lugares distintos de los que estamos. Ni hablar de cuando nos encontramos con imputados del otro lado del mundo, contactando víctimas argentinas, o contactando víctimas de más de un país. Entonces, eso genera grandes problemas de jurisdicción. Principios como la ubicuidad, o empezar a pensar en delitos a distancia, empiezan a tener mucha importancia a la hora de encarar las investigaciones de cibercrimen, que se convierten en internacionales porque los crímenes son internacionales.
Además, cuando hablamos de la obtención de la prueba, vamos a empezar a tener lugares. Primero, ¿dónde obtenerla, ¿no? Usualmente estábamos acostumbrados a encarar las investigaciones de cibercrimen en los domicilios de los imputados, secuestrando el único dispositivo informático que tenían, que era una computadora, que pasó a ser una especie de archivero digital. Las mismas cosas que antes teníamos en papel, ahora empezaron a estar en la computadora. Sin embargo, la proliferación de los dispositivos informáticos y la presencia de la nube, este lugar donde nosotros mandamos a almacenar nuestra información, ha hecho que ya secuestrar un computador no sea suficiente a la hora de solucionar la cuestión atinente a la obtención de la prueba, porque porque los datos no van a estar alojados en ese computador, sino usualmente en servicios de nubes, que son computadoras localizadas en otro lado. Uno recurre a los servicios de nube fundamentalmente para sentirse más seguro y para tener conectividad, pero eso genera muchos problemas de jurisdicción. Estos servicios de nube implican tener datos almacenados remotamente, tal vez en varias partes del mundo, porque los data centers buscan estar en lugares fríos para ahorrar en refrigeración, porque estos lugares generan mucho calor, y además pueden llegar a moverse aleatoriamente. No es tan fácil, entonces, localizar dónde están ubicados los datos físicamente para poder conseguir una orden para secuestrarlos. Pero además, todo tiende a complicarse, porque ya se están probando servidores subacuáticos y se están probando servidores satelitales. Entonces empiezan a generarse cuestiones atinentes a cómo vamos a secuestrar o qué juez competente nos va a dar una autorización para secuestrar información que está alojada en el espacio. Entonces ahí dejamos de tener, empieza a generarse un criterio nuevo, ya no importa dónde están localizados físicamente los datos, como si antes hubiesen estado localizadas físicamente las cosas, sino que va a importar dónde está localizada la persona que controle esos datos. Quien controle esos datos va a ser quien nos va a poder dar la llave para acceder a esos datos. Entonces la idea del control empieza a hacerse presente. Está presente en algunas normas internacionales, como el artículo 32b de la Convención de Budapest, y también en algunas normas locales muy importantes, como la Cloud Act, que es una ley federal americana que reforma la Ley Federal de Comunicaciones Almacenadas y que básicamente sostiene que las órdenes de los jueces federales contra empresas americanas para obtener información gobiernan no solamente los datos que tienen alojados en Estados Unidos, sino los datos que tienen afuera del país. Y esto en función del caso que ven ahí en la diapositiva, Microsoft versus el FBI, que justamente se trató de eso, de si las órdenes de los jueces americanos contra empresas americanas incluían la información que tenían alojada fuera del país. Así que esa cuestión ha sido zanjada. Y segundo, cómo obtener esta información, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a tratar a lidiar con evidencia física, con esta idea de CSI, de los mamelucos, de secuestrar manchas de sangre, vainas hervidas, de secuestrar cabellos, de ir a buscar huellas digitales, pero la evidencia digital tiene algunas características distintas y no siempre las reglas de la evidencia física funcionan para la evidencia digital. En primer lugar, la evidencia digital es latente, es decir, no está presente directamente. Nosotros vemos un teléfono y no vemos evidencia digital, a diferencia de lo que pasa que con una vaina o un proyectil o un arma que sí es evidencia. Nosotros tenemos que extraer la información del teléfono para considerar evidencia digital de la misma forma que tenemos que extraer de la sangre el ADN. Así que siempre va a requerir de un proceso específico. Además, la evidencia digital es frágil, no solamente porque está almacenada en dispositivos de almacenamiento frágiles, como son los discos mecánicos, sino porque también es muy sensible a la humedad, por ejemplo, al magnetismo, y eso genera algunos inconvenientes. Con lo cual, nosotros, por ejemplo, no podemos someter a la evidencia digital a la electricidad estática, y por eso usar bolsas de plástico, como usaríamos para la evidencia física, en este caso no sirve.
La evidencia digital además es volátil. Hay determinados procesos que funcionan con la computadora encendida y que si apagamos la computadora se pueden borrar. Así que va a depender mucho del tipo de información que el investigador vaya a necesitar, la forma en la que tiene que secuestrar la computadora, abierta o cerrada, puede llegar a marcar una diferencia. Y además la evidencia digital es escurridiza. La evidencia digital se puede borrar remotamente, a diferencia de lo que puede pasar con la evidencia física, que el borrado remoto parece una cosa medio extraña y más asociada con la comisión de algún delito funcional por parte de quien tiene que cuidar la evidencia que con una cuestión tecnológica. La única forma de hacer desaparecer un arma de la caja fuerte de un juzgado, de una fiscalía, va a ser accediendo físicamente a la caja fuerte, abriéndola y sacando el arma. Sin embargo, hacer desaparecer información de un teléfono que está dentro de una caja fuerte, de un juego de una fiscalía, se puede hacer remotamente en la medida que el teléfono tenga conexión a internet. Así que eso hace también que la evidencia digital tenga que cuidarse también de esos factores. Con lo cual, si bien algunas reglas pueden llegar a aplicar, la cadena de custodia y algunos cuidados adicionales, el concepto de la evidencia digital es totalmente diferente al de la evidencia física y eso, por supuesto, genera nuevos desafíos fundamentalmente en lo que tiene que ver con la capacitación. Además, tenemos ciertos inconvenientes de legislación, porque cuando nosotros estamos pensando en obtener prueba en el extranjero especialmente, tenemos que ver cómo nos relacionamos con el extranjero, y para eso tenemos que ver si tenemos tratados vigentes, que no son ni más ni menos que contratos celebrados entre los países. Si existe un tratado, no siempre el tratado va a contemplar todas las medidas de prueba que tengan que ver con los crímenes tecnológicos, por ejemplo, la obtención en tiempo real de datos de tráfico, o la obtención en tiempo real de datos de contenido. Además, lo que tenemos que ver es si el delito por el cual vamos a pedir la asistencia está contemplado también en el otro país, y no vamos a tener argumentos como la existencia de crímenes que se trate de delitos políticos, o que se trate de delitos que en algunos países pueden ser considerados crímenes de odio y que en otros países pueden ser considerados amparados por la libertad de expresión, etc. Así que esas cuestiones también están. No solamente los delitos, sino la existencia del tratado en sí y que la medida de prueba sea admitida en los dos países. Las principales normas que nos permiten en este momento trabajar de manera internacional para obtener información son la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, UNTOC, o conocida usualmente como Palermo, y el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, o conocida como la Convención de Budapest, que es la primera convención específica para trabajar crímenes cibernéticos. Actualmente también en el seno de Naciones Unidas se está discutiendo una convención a nivel de Naciones Unidas de cibercrimen, y la Convención de Budapest acaba de sacar en mayo de 2022 un segundo protocolo adicional a la Convención que establece algunas medidas de prueba adicionales a las que prevé la Convención y que pretenden ser mucho más ágiles y dar muchas más herramientas para la investigación de estos delitos. Todavía este segundo protocolo adicional no entra en vigor, pero está en proceso de eso en los próximos meses. El problema que tenemos es que si bien tenemos estas dificultades de coincidir en la medida de prueba, coincidir en el tipo de delito, tener una norma que nos vincule, no todos los países han suscrito esos acuerdos, y además a veces la cooperación internacional tradicional no es lo suficientemente rápida. Entonces eso a veces nos genera como cierto miedo. Y ahí empieza lo que yo considero que es el futuro de estas investigaciones. Por un lado, la cooperación asimétrica, trabajar directamente con el sector privado para obtener información. Las empresas tecnológicas que están localizadas alrededor del mundo y que almacenan datos de argentinos en otros países están empezando a tener una tendencia de compartir determinado nivel de información con las autoridades argentinas. Nosotros desde nuestra oficina lo hacemos diariamente, así que estamos como bastante seguros que eso es así. Empresas no solamente que están en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, aunque por supuesto existen algunas regulaciones que les impiden internamente compartir esa información. Por eso
la existencia del segundo protocolo adicional de la Convención de Budapest permitiría solucionar estos inconvenientes habilitando a un juez de un Estado parte a pedir información a un proveedor de otro Estado parte con la misma potestad que un juez local. Sin embargo, hoy la mayoría de las empresas que operan en Argentina cooperan con nosotros de alguna u otra manera. Y además, lo segundo son las redes de cooperación internacional. Acá están viendo el logo de algunas de ellas. Primero la Ciberred, que es la red de cibercrimen de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, AIAMP, que nuclea a los ministerios públicos de México para abajo, Portugal, España y Andorra. A partir del nacimiento de la IAMP y en los últimos años se creó la Ciberred, una red de fiscales especializados en investigación de cibercrimen, y además recientemente la IAMP firmó un acuerdo de cooperación entre todos los países en los cuales podemos compartirnos información y asistirnos en determinados casos, con lo cual eso se ha convertido en una gran herramienta entre fiscales para poder obtener información. También están viendo el logo de la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial, la IBERRED, la Cooperación Jurídica Internacional, IBERRED, que nuclea jueces, fiscales y autoridades centrales de cooperación. Es una red muy importante que se conecta con otras redes similares, por ejemplo Eurojust en Europa. Y abajo van a ver el logo del Consejo de Europa, que tiene una red 24/7, y el logo de la red G7, también 24/7. Las redes 24/7 están pensadas para darse asistencia inmediata entre países cuando requieran cuestiones urgentes como la preservación de registros, prevista también en la Convención de Budapest, y que habilita a los países a preservar, pedirle a los proveedores de servicios que no borren determinada información. Usualmente la información que almacenan los proveedores de servicios suele ser borrada muy rápido, a diferencia de lo que pasa con la evidencia papel, que incluso por el Código de Comercio tienen que conservarla durante varios años. Así que estas redes permiten pedirle a un país que le pida a un proveedor que no borre determinada información, algo que es sumamente importante y que los investigadores deben tener muy claro desde el principio de su actuación. Y también Interpol, que es la red policial más antigua, que tiene más países que Naciones Unidas, Interpol, y que ha servido mucho para intercambiar información. Interpol permite no solamente intercambiar información, sino cursar pedidos de preservación y también trabajar en otras cuestiones como extradiciones, etc. Es una red muy efectiva. Así que siempre alguna de estas redes los va a poder ayudar en sus investigaciones, va a depender del país, va a depender del tipo de información y el nivel de información que necesiten conseguir. ¿Qué nos permiten hacer estas redes? Coordinar equipos conjuntos de investigación, otra gran herramienta para la investigación de crímenes transnacionales, en la que fiscales de varios países pueden coordinar su intervención, poner en común las evidencias que consigan y que cada país se la pueda llevar sin tener que andar intercambiándola con tratados permanentemente. También la entrega voluntaria o espontánea de información, que es lo que permite que un país le pueda transmitir a otro determinada información que le puede ayudar a acrecentar su investigación o iniciar directamente una nueva, y además, por supuesto, pensar en acuerdos regionales como el de la IAMP, para, como bloque, poder trabajar entre nosotros, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de crímenes transfronterizos que tenemos en nuestra región. Así que ese es un poco todo el panorama de lo que es este fenómeno tan apasionante del cibercrimen. Espero que les haya interesado la cuestión. Si tienen algunas dudas, después me pueden contactar. Acá les dejo mi correo y algunos datos de contacto. Y por supuesto espero que también les sirva el material que les vamos a transmitir. Les agradezco mucho haber escuchado y espero que estén muy bien.